Estamos en un trabajo de la Dirección de Investigación de FLAPSIP. Me voy a presentar. Yo soy Marta de Justi, soy directora de investigación de FLAPSIP. Para los que no saben, FLAPSIP es una federación latinoamericana de asociaciones de psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis que alberga varios países federados: Chile, Uruguay, Brasil, Perú y Argentina. Y a su vez, estos países pueden tener más de una institución federada. Esta actividad se llama la investigación psicoanalítica en debate. Y yo primero quiero, y es una actividad que es una actividad preencuentro al 13 Congreso de FLAPSIP, que se va a celebrar en Lima en octubre de ahora del 2025, en Lima, Perú. Antes de, bueno, de entrar directamente a tema, voy a agradecer. Tengo muchos agradecimientos, tenemos toda la dirección de investigación, muchos agradecimientos. Primero a FLAPSIP, porque tiene principios y políticas que ayudan al intercambio y al enriquecimiento de conocimientos. A Sara Oxestein, su presidenta, a Silvia Alonso, secretaria científica, a Liliana Messina, que se ocupa de la difusión, y lo he visto por ahí a Jorge Gorriti, que le vamos a agradecer también porque es el tesorero. Entonces, Es importante. le vamos a agradecer todo lo que nos ayuda a poder hacer estos eventos. Son todas personas con mucha disposición que han tratado de resolver los obstáculos que se presentan en estas tareas, además entre varios países, siempre, y bueno, y tienen una actitud, han tenido siempre una actitud de colaborar y de tratar de que se resuelvan estos otros obstáculos. Agradezco también a Luis Correa y su equipo de editores de la revista Intercambio Psicoanalítico, que albergó todos estos trabajos que ahora presentamos nosotros en una mesa redonda. La dirección de investigación tiene también un espacio, y Luis es muy hospitalario también y nos ayuda a que logremos cumplir nuestro cometido. También quiero agradecer a nuestra asesora metodológica, Cecilia Ross, que después las voy a presentar y que nos acompaña desde el principio de la dirección de investigación. También agradecer a Marcelo Leáez, presidente de CEPDEPA, y a CEPDEPA por su hospitalidad, a los colegas investigadores que se presentaron y se prestaron a hacer esta experiencia primera, por lo menos primera en FLAPSIP, y que forman parte de este primer ciclo. Beatriz Rodríguez, Laura Soria, Luis Migueles, Ana Claudia Meira, y dos entrevistados que hoy no vinieron, no pudieron estar, que es la doctora Débora Tájer y Ricardo Bernardi. Por último, pero que son los primeros, a mis compañeras y compañeros de la Dirección de Investigación: Marisa Federici, Marcelo Leáez, Jenny Lloret Fernández. Son todos amigos de gran capacidad de trabajo y fuerte solidaridad. A todos estos que he nombrado, muchísimas gracias. Bueno, les voy a contar un poquito de la dirección de investigación y después también de investigación en debate para que pueda darles un contexto de qué venimos haciendo. La dirección de investigación se crea formalmente en la asamblea de delegados. Nosotros tenemos una asamblea de delegados que da todas las directivas en la asamblea del 2021, pero ya con una historia de diferentes experiencias investigativas compartidas a lo largo de 15 años, porque en verdad el espacio de investigación en FLAPSIP se crea en el 2008.
Pero debo decir que la creación, la fundación de la Dirección de Investigación no solamente fue un momento fundacional, sino que a mi manera de ver fue instituyente, fue un movimiento instituyente de la federación. Porque lo que tratamos de hacer es promover, ya ahora con muchos más recursos, la investigación en psicoanálisis a partir de construir un espacio colectivo, interinstitucional e intrageneracional para la producción de conocimientos a partir de procesos de investigación. También tratamos de favorecer de este modo la construcción de una metodología compartida interinstitucionalmente y acorde a las particularidades del objeto de estudio, que complementariamente con el método clínico nos permitirá inscribirnos en líneas investigativas originales que dieran cuenta de los diferentes intereses de nuestras instituciones y también que dieran cuenta de las demandas contemporáneas, de algún modo, ¿no? Bueno, ahora unos minutos para hablar de este proyecto de investigación psicoanalítica en debate. En la dirección de investigación, este hecho fundacional nos permitió crear dos proyectos fuertes. Uno, trabajar con líneas de investigación que van trayendo las instituciones y que nosotros les podemos dar asesoramiento y sobre todo un asesoramiento metodológico que va desde el principio. Y el otro proyecto muy importante que yo le planteé a Luis Correa y estuvo también muy interesado para que lo pongamos en la revista fue la investigación psicoanalítica en debate. Porque si pensamos al psicoanálisis como una disciplina viva y en constante transformación, nos enfrentamos con el desafío de revisar o de crear o de construir métodos de investigación en diálogo con las demandas contemporáneas. En este contexto es que surgió la investigación psicoanalítica en debate y pensamos debate al modo de un intercambio de ideas, de saber qué se pensaba dentro del mundo psicoanalítico, digamos, decir mundo psicoanalítico parece, es muy rico, muy grande, por suerte, pero bueno, ir viendo qué se piensa. Fuimos presentando a lo largo de las 3 últimas ediciones de nuestra revista, se presentaron 4 trabajos de distintos investigadores que nos propusieron su particular manera de pensar el tema y que culminó con 2 entrevistas realizadas a Débora Tajer y al doctor Ricardo Bernardi, respectivamente, investigador uruguayo. Toda esta producción en realidad se nos presentó como una enorme oportunidad invaluable para reflexionar sobre las múltiples perspectivas que se atraviesan en este campo. Por lo cual se nos ocurrió hacer esta mesa de debate, esta mesa redonda, donde a ver si podíamos trabajar ya con un conjunto de voces y poder transmitir y poder escuchar un debate más presente, digamos. Entonces lo que hicimos fue invitar a todas las instituciones FLAPSIP a participar en una mesa redonda sobre el tema bueno, que hoy tiene lugar. Fue en realidad un cierre de ciclo con una riqueza conceptual enorme y esta mesa redonda marca el final de este ciclo, dedicado a explorar distintas formas de abordar la investigación psicoanalítica, un espacio de intercambio donde lo que haremos ahora es sintetizar las reflexiones surgidas de modo de poder pensarlas y debatirlas con todos ustedes. Bueno, yo ahora voy a presentar a nuestra asesora metodológica, Cecilia Ross, que me acompaña en la coordinación y que se va a hacer cargo de contarles cómo va a ser la dinámica de este encuentro. Bueno, Cecilia Ross es psicóloga, docente investigadora en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología y en la Universidad de Lanús. En la Universidad de Lanús, además, dirige la maestría en salud mental comunitaria
y el Centro de Salud, Subjetividad y Trabajo. Ceci. Bueno, gracias, Marta. Buenas noches a todos, a todas. Es un gusto compartir con ustedes, colegas interesados e interesadas en el tema de la investigación en psicoanálisis, este espacio de reflexión y debate, especialmente porque, bueno, pertenecemos y pertenecen a instituciones psicoanalíticas de distintos países de nuestro cono sur, así que espero que sea un espacio fructífero de conversación. Les contamos un poco cómo hemos organizado el conversatorio de hoy. La idea fue que para garantizar la participación de quienes han formado parte del ciclo La investigación psicoanalítica en debate, no permitía el tiempo que cada quien hiciera una presentación extensa de a cada uno de sus escritos, por lo cual con Marta y Marisa trabajamos sobre esos escritos con el fin de identificar las ideas centrales y a partir de allí identificar una pregunta que nos parecía que podía como abrir al debate y a una profundización por parte de los autores y las autoras. Por lo cual, la idea es que esa respuesta no supere los 10 minutos para que luego haya espacio para preguntas de los asistentes o preguntas entre los propios autores que participan de estos 4 escritos. Adelantamos que quienes quieran participar del intercambio luego de las 4 interlocuciones, vayan enviando preguntas o comentarios al chat del Zoom y Marisa y Marcelo, Marisa Federici y Marcelo Leáez, van a recogerlas para al final del intercambio y la exposición de cada uno de los 4 autores, retomar esas preguntas y abrir un espacio de intercambio más vasto. Recordamos igual que los textos están disponibles y online y también creo que todos nos recibieron, los que nos inscribimos nos recibieron a partir del Drive en el cual estaban todos adjuntos. Y bueno, creo que es esto, solamente para si alguno llegó más tarde, saber que tiene la posibilidad de apretando el botón de interpretación abajo, elegir el idioma en el cual quieren que escuchar lo que acá suceda. Y bueno, voy a empezar entonces con la primera de las presentaciones. Vamos a empezar con el escrito de Beatriz Rodríguez. La voy a presentar a Beatriz. Beatriz es doctora en psicología clínica, postdoctora en estudios de género, es psicoanalista, investigadora, ensayista, socia adherente de la Asociación de Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, AEAPG. Actualmente desarrolla una intensa labor en la clínica, en investigación y en la docencia académica de grado y posgrado, y es autora, entre otros textos, de El hijo inconcebible, Climaterio femenino, Avatares de la clínica, Freud íntimo y El malestar en el futuro, de reciente aparición, con coautoría con Carlos Weiss. El escrito de Beatriz versó sobre psicoanálisis e investigación, reflexiones en primera persona. Voy a introducir un poco brevemente de qué trata el escrito para entonces hacerle la pregunta que elaboramos para que ella pueda explayarse mejor sobre los temas que nos propuso. En ese escrito ella propone, retomando a Freud, que el psicoanálisis es el nombre, por un lado, de un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías, por otro lado, de un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas fundado en esa indagación, y finalmente de una serie de intelecciones psicológicas, así lo planteaba Freud, ganadas por ese camino que poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina científica. Beatriz afirma que el psicoanálisis es un método apto para la investigación de la experiencia, el pensamiento y la conducta humana, que alcanza tanto a las producciones individuales como a las grupales y comunitarias, por lo que el psicoanálisis no tendría objetos específicos, sino que los mismos podrían ser compartidos por otras disciplinas.
En el escrito relata la experiencia de investigación que culminó en su libro Freud íntimo, editado en 2017, a partir de un estudio bibliográfico y documental de la prolífica producción freudiana, de sus ensayos y escritos científicos, así como de su prosa epistolar. Esto le permitió valorar cómo, pese a la aspiración de atemporalidad que el mismo Freud buscara para su teoría, su obra resultó deudora de su momento histórico, de su cultura y de su tiempo, pero sobre todo de su propia infancia. Entonces, en este contexto, la pregunta que le proponemos a Beatriz es si asimilaría la investigación psicoanalítica a la investigación histórica o antropológica, o si cree que el camino de las intelecciones psicológicas para la ampliación de la disciplina psicoanalítica, como lo presenta Freud, este tercer modo de nombrar al psicoanálisis, se apoya en métodos diversos o distintos a los de otras disciplinas. Bueno, Beatriz, tenés 10 minutos entonces para responder esta pregunta y ampliar en lo que vos consideres. Bien, bueno, ante todo, muchísimas gracias a Flapsid por esta amable invitación que me posibilita un reencuentro con los colegas y que estoy muy, muy contenta de compartir este espacio. Y en relación a esta pregunta, vamos a empezar por algo que resulta más o menos fácil de entender para todos, y es la historia y la antropología tienen la aspiración de dar a conocer la realidad fáctica, o sea, supuestos hechos reales. El psicoanálisis se ocupa de la realidad psíquica. Son distintos objetos de estudio. Así que, de todas maneras, tendríamos que pensar que el método por el cual se accede a estas realidades debería ser, en principio, distinto. Ahora, la investigación, particularmente toda la investigación que ocurre o tiene lugar en el ámbito académico, está dominada, vamos a decir, por el método, por modelos científicos de las ciencias naturales y algo así como una adaptación a las ciencias sociales. Durante muchísimo tiempo se consideró, al menos, bueno, esto pasaba cuando yo era estudiante, por ejemplo, no se consideraba que el psicoanálisis fuera una ciencia. Y hay quienes no se sienten, hay psicoanalistas que no se sienten cómodos con la expresión ciencia aplicada al psicoanálisis, justamente por esta razón, porque asocian o asimilan el modelo científico a las ciencias naturales. Decía en este artículo que Freud, en su artículo Psicoanálisis y Teoría de la Libido de 1922, estableció eso, que el psicoanálisis es un modelo para la investigación de procesos anímicos, según Freud, difícilmente accesibles por otras vías, un método terapéutico de perturbaciones basado en tales investigaciones y una serie de conocimientos que se adquieren de este modo y van constituyendo una nueva disciplina científica. Es decir, que el psicoanálisis es las tres cosas al mismo tiempo. Un instrumento de investigación, o sea, un método, una forma de tratamiento de las alteraciones emocionales y una teoría psicológica. Los tres aspectos tienen una relación triangular inseparable, pero de forma tradicional, la formación de los profesionales en el campo psicoanalítico estableció una separación entre estos componentes, tomando a menudo como el foco o el punto focal solo uno de ellos, o sea, aquel que se refiere al entrenamiento en el conjunto de técnicas y métodos cuya finalidad es eminentemente terapéutica. O sea,
lo vinculado a la clínica. Pero si en principio el psicoanálisis dispone de un método propio que difiere de la historia u otras disciplinas, es porque éstas buscan arribar a la validación de textos como fuente de sucesos reales que fueron acontecidos en el pasado. También, por supuesto, nosotros sabemos que hay una expresión que es: la historia la escriben los que ganan. Mm. Y esto nos hace pensar que hay muchas historias, pero los historiadores quieren creer que ellos llegan a una supuesta verdad. Ahora vamos a pensar, antes de hablar del método científico como una de las formas en que se expresa del método psicoanalítico, perdón, como una de las formas en que se expresa el psicoanálisis, Freud, en su artículo El Moisés de Miguel Ángel, que es de 1914, llamó la atención sobre un médico italiano que era crítico de arte, que era capaz de distinguir con seguridad, de acuerdo a Freud, las copias de los originales, especulando sobre la individualidad de artistas cuya supuesta autoría demostró ser falsa. Este Morelli conseguía eso después de indicar que debía prescindirse de la impresión global y de los grandes rasgos de una pintura, destacando el valor característico de los detalles subordinados, o sea, pequeñeces como la forma de las uñas, los lóbulos de las orejas, la aureola de los santos y otros detalles que pasaban inadvertidos y cuya imitación el copista o el falsificador omitía, pero que, sin embargo, cada artista caracteriza o lo lleva a cabo de una forma singular. Yo podría decir, de una forma singular, nosotros podemos reconocer las mujeres de Leonardo por la comisura de la sonrisa, o sea, de los labios. Las sonrisas de las mujeres de Leonardo son, son todas singulares. Creo, en este texto dice Freud, que su procedimiento está muy emparentado con la técnica del psicoanálisis médico. También el psicoanálisis médico, suele colegir lo secreto y escondido desde unos rasgos menospreciados o no advertidos, desde la escoria de la observación, Refusé. Así postula un método interpretativo basado en lo secundario, en los datos marginales considerados por él reveladores. Es decir, un detalle minúsculo proporciona la clave para acceder a una realidad más profunda, inaccesible por otros métodos. Por ejemplo, los síntomas. Se valoran las apariencias prescindibles hasta convertirse en una realidad compleja, directamente experimentada. Entonces, el desciframiento indiciario del pasado conlleva una actitud cognoscitiva en la que participan operaciones intelectuales como el análisis, las comparaciones y las clasificaciones de quien investiga. Por ejemplo, como el detective Sherlock Holmes, ¿no? Toma un detalle como el color del labial impreso en el borde de una copa, le hacía pensar que había estado bebiendo una mujer determinada, etc. Es un método cuyos elementos esenciales son o tienen estos puntos como punto de partida, indicios insignificantes a la observación de la mayoría. A partir de estos indicios poco estimados o no observados, se logra descubrir algo oculto o secreto. Es un método interpretativo, lo que interpreta, obvio, los indicios. Y a partir de esta interpretación se produce una reconstrucción de algo que estaba oculto. En suma,
muy alejada del método científico de las ciencias naturales, la perspectiva cualitativa, es decir, el enfoque cualitativo, busca comprender los significados, las características y símbolos de los fenómenos en estudio sin recurrir a categorías de análisis previas, descubriendo el fenómeno a medida que realiza la investigación. Pero estas son las características que definen al modelo hermenéutico de investigación. En la investigación hermenéutica, el investigador se involucra en un proceso dialéctico en el que explora la historia del texto, reflexiona focalizando la atención entre el texto y las estructuras de pensamiento del investigador, dialoga con el texto interrogándolo y buscando respuestas a sus preguntas. La hermenéutica ofrece una alternativa para investigaciones centradas en la interpretación de textos. La misma implica un proceso dialéctico en el cual el investigador navega entre las partes y el todo del texto para lograr una comprensión adecuada del mismo. Es como un círculo hermenéutico. Este método implica también un proceso de traducción, porque se produce un texto nuevo que respeta la esencia del original al mismo tiempo que proporciona un valor agregado a la traducción, al poner énfasis en lo histórico contextual. Bueno, vamos a tomar como ejemplo, y esto es, digamos, hasta acá parece como si estuviera hablando de otra disciplina, pero tomemos como ejemplo la interpretación de los sueños. El relato del soñante constituye un texto que deberá enmarcarse en el contexto de las experiencias del día o de los días previos y las asociaciones libres del soñante, para recién entonces exponer el pretexto que subyace al sueño, es decir, que lo sostiene. Esta herramienta metodológica no es más ni menos que la empleada a diario por los colegas analistas en la clínica. La hermenéutica implica la lectura de un texto, la explicación del mismo y la traducción, el modo de hacer entendible algo que no lo es. El traductor, es decir, el investigador, se convierte en un intérprete, un mediador, negociando significados entre el productor y el receptor de un texto. Un maestro, decía Mauricio Chernik, decía que el intérprete de un sueño interpresta significados a este. Decía que entonces es un mediador negociando significados entre el productor y el receptor de un texto. El producto contiene un valor agregado que pone en énfasis lo histórico contextual. Beatriz, perdón, pero ya estamos sobre el tiempo, ¿sí? Bueno, Perdón por el lugar incómodo del moderador. no. ¿Tengo opción a 3 renglones? Sí, dale. Decía, entonces, para cerrar, que otro de los aspectos identificatorios del enfoque hermenéutico es el uso de preguntas y respuestas en el análisis de los textos. Esto, quien leyó a Freud sabe que lo llevaba a cabo él mismo constantemente. Al abordar un texto, es fundamental, en primer lugar, explorar la historia del texto, es decir, examinar el contexto histórico en el que fue elaborado, descubrir las costumbres y tradiciones de la época, aquello que puede aportar una sensibilidad histórica. Voy a dar ejemplo, rapidísimo. No podemos considerar en forma extemporánea, juzgándolas con una mirada actual, por ejemplo, las cartas que Freud enviaba a su novia Marta, que las encabezaba como: mi preciosa niña,
o Mi amada princesa, sin tener en cuenta que fueron escritas a fines del siglo XIX en el contexto de una sociedad donde el rol de la mujer y del hombre distaban mucho de los actuales. Bueno, aquí me interrumpo. Muchísimas gracias por su escucha. Gracias, Beatriz. Creio que posso dar continuidade, então. Certo, então, vou ter o prazer de apresentar minha colega e amiga, Ana Cláudia Meira. Ela é psicóloga, psicanalista do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, membro do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, mestre em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutora em Psicologia da mesma universidade. A autora dos livros Histórias de Captura, Investimentos Mortíferos nas Relações Mãe e Filha e A Escrita Científica no Divã, Entre as Dificuldades e as Possibilidades com a Escrita, ambos da editora Blucher. O título do trabalho é De Onde Vêm os Bebês? A Escrita Psicanalítica como Pesquisa. A autora argumenta que a escrita psicanalítica é, em si mesma, uma forma de pesquisa. Ela argumenta que essa atividade é impulsionada pela pulsão de saber que Freud situa na infância, originada de enigmas fundamentais como a pergunta: de onde vêm os bebês? Essa pergunta inicial torna-se o protótipo para toda busca subsequente por conhecimento. O texto distingue dois estados psíquicos. O primeiro é o do eu ideal, um estado narcisista de perfeição e completude, onde não há questionamentos nem necessidade de busca. O segundo é o do ideal do eu, onde a aceitação da falta e do enigma, como Édipo diante da esfinge, mobiliza o pensamento e a pesquisa. A escrita psicanalítica, segundo a autora, emerge desse segundo estado. Portanto, o ponto de partida da pesquisa escrita não é o conhecimento prévio, mas sim o estado de não saber. Aquilo que, em termos clínicos ou teóricos, se apresenta como um enigma, uma preocupação ou algo que resiste à compreensão. O objetivo não é dissipar a dúvida com uma resposta definitiva, mas sim explorar, abrir novas questões e gerar um trabalho criativo e original. Ela propõe que a escrita deixe de ser mera repetição e crie novos elementos mentais. Ele também propõe que a escrita psicanalítica, abre aspas, né, a escrita psicanalítica, assim como o método proposto por Freud, refaz o conhecimento fixo, introduzindo novos elementos. Ela despertará criações e provocará diferentes associações. É um vínculo que fornece unidade, sentido, lógica e ordem. Ao mesmo tempo, é separação, que produz novas aberturas. A pergunta formulada para Ana Cláudia é se, na perspectiva dela, a escrita psicanalítica é uma estratégia de produção de conhecimento? Se sim, em que sentido? Como ela se diferencia da escrita como ferramenta em qualquer outra disciplina, considerando que todo conhecimento científico requer comunicação escrita? Ana Cláudia, a palavra está contigo. Bom, obrigado, Marcela. Eu quero começar agradecendo também a Flapsip, na pessoa da diretoria, é uma federação que eu já acompanho há muitos anos, né, na nossa formação. Deixa eu só... Bom, a ideia, então, ela vai na linha dos outros convidados da mesa, né? Para quem tem acesso, eu faço esse convite renovado para a leitura dos trabalhos na íntegra, porque eles estão muito interessantes e eles conversam muito entre si. E a minha ideia é de que sim, de que a escrita psicanalítica, da forma como eu entendo,
ela é em si mesma uma possibilidade de produção de conhecimento, e não só de produção de conhecimento, mas de renovação do conhecimento. E por isso esse movimento que vai do eu ideal, em que a gente tem todo um escopo, a partir de onde a gente lê, estuda e se baseia num conhecimento que veio pelos autores que nos precederam, mas que nos encaminha para o movimento que está presente quando a gente sai do eu ideal, que é esse reinado do narcisismo primário, cheio de certezas, de saberes dados e postos, com pouco movimento, e a gente se encaminha, então, para o estado de ideal do eu, em que a gente tem, como o Marcelo leu na síntese do meu escrito, movimentação, a gente tem abertura, a gente tem questões que a gente vai em busca, porque não toma como dadas, como completas e terminadas. Então, a gente vai pela escrita científica dentro da psicanálise, nesse científico entendido como próprio da psicanálise, em busca de um conhecimento que toma como base o já sabido, já conhecido, já pesquisado e publicado até então, mas que se apoia com um pé firme nesse terreno firme e bota um pé para frente. A gente vai para um ponto adiante, onde a gente ainda não sabe de todo, onde a gente não tem o conhecimento por completo. E para isso, eu acho que a clínica, e não só a clínica privada, a clínica particular, mas todos os espaços em que a clínica psicanalítica pode se fazer ver, eles são a matéria-prima de onde brotam essas inquietações. Então, eu acho que na medida em que a gente é um psicanalista olhando para os fenômenos dos nossos pacientes, mas também das manifestações da cultura, da vida como um todo, a gente se coloca nesse lugar de investigador por si só. Mesmo que a gente não esteja dentro de um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação que tenha o objetivo formal de fazer uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, na medida em que a gente se propõe a escrever um artigo, seja teórico clínico, um caso clínico para ser debatido, uma resenha, enfim, em todo momento em que a gente senta para escrever um trabalho na psicanálise, eu entendo que a gente está imbuído dessa postura investigativa, dessa postura que nos botou a olhar com um olhar de curiosidade e com um olhar que detecta um não saber, que detecta aquilo que não está fechado e fixo, que detecta uma falta, um desconhecimento, um não alcance de alguma coisa que então a gente tem que buscar, porque não está dado e não está pronto. Então, eu acho que a escrita psicanalítica como forma de investigação, ela se diferencia da escrita de outras ciências humanas, das ciências duras, de outras matérias, na medida em que a gente está nessa posição de investigar, e eu acho que a Beatriz passa por isso na fala dela, acho que as outras convidadas da mesa também vão passar por aí, falando de questões muito subjetivas, que se trata do inconsciente, do aparelho psíquico, de fenômenos que não se dão a ver a olho nu, a olhos nus, né? Então, a gente está tratando com uma matéria que é subjetiva, que é abstrata, que a gente tem uma escuta e um olhar diferenciado que em outras matérias, em que o saber vai ser produzido de todo modo, mas talvez a partir de fenômenos mais observáveis, e mesmo naquelas matérias que também vão tratar sobre as relações humanas, sobre os fenômenos da cultura,
Eu acho que a matéria da psicanálise, ela é dessa ordem do inconsciente. E isso eu acho que tem que estar, de alguma forma, retratado ou nesse desafio que a gente tem, né, de transformar uma matéria tão subjetiva num registro objetivo, que é o registro da escrita, ele tem que poder ganhar uma materialidade necessária para a escrita e para a transmissão desse saber publicado, mas que leve toda a riqueza desse aparelho psíquico, desse inconsciente, que isso que a gente observa nos nossos pacientes ou no fenômeno que a gente for analisar no trabalho, que essa riqueza que é da vida, que é do que está em movimento, não se perca nesse registro que a gente faz. E aí a gente vai em busca, tal como a criança, por isso que eu fiz esse paralelo no trabalho, porque é essa criança que se toma curiosa nesse movimento investigativo, em que ela tem ali já alguns primeiros conhecimentos, claro que a gente já cresceu, já se desenvolveu, já estudou bastante, já leu inúmeros autores, mas que a gente mantenha isso que é do principiante, né? Dessa curiosidade, dessa movimentação interna que nos faz precisar ler mais e produzir. Ler essa leitura que nos faz nos debruçar, então, na nossa própria escrita. E nesse encontro entre, então, autores já publicados, saberes anteriores, a gente possa ter essa inquietação de tomar o que está sabido e fazendo uma costura com aquilo que a gente ainda desconhece, fazer essa produção se movimentar. E aí, com a possibilidade de, então, inaugurar saberes novos, avançar um ponto a mais, complexizar alguma coisa que foi até um determinado ponto, questionar coisas que foram bem teorizadas até um determinado ponto, mas que precisam seguir avançando. E nisso a gente vai acompanhando o movimento da vida que é absolutamente vivo e não fixo, né? A vida ela vai se renovando e vai se precisando de revisões, e é nesse movimento que a gente vai acompanhar a teorização, né? Ana, Então, me informaram que chegasse aos 10 minutos. certo. Eu acho que eu vou encerrando por aqui para a gente poder seguir conversando, porque eu acho que a escrita psicanalítica também se propõe a isso no papel, que é poder seguir com essa movimentação e com essa troca com o nosso leitor e interlocutor. Obrigada. Está muteada, Marta. Bueno, yo me voy a ocupar ahora de Laura. De Laura. Hola Laura, ¿estás muteada? Hola Ah, Marta, hola a todos, todas. ¿me escuchan bien? Sí. Sí, ¿te escuchamos bien? Bueno, bueno, Laura Soria es magíster de género, sexualidad, políticas públicas. Sí. Es licenciada en antropología y terapia. Es coordinadora. ¿Cómo? Se pierde tu señal. Ah, se entrecorta el audio. Sí, sí. Ahora, tal vez tengo que estar cerca. Bueno, decía que es magíster en género, sexualidad y políticas públicas.
Es licenciada en antropología y psicoterapia psicoanalítica, y es coordinadora del Departamento de Investigación y Publicaciones del CPPL, que es institución peruana. Bueno, voy a leer el resumen del artículo de Laura Soria, que habla del taller de investigación psicoanalítica, es una institución del CPPL, y habla de nuestra experiencia de investigación colectiva. Este artículo describe y valora la experiencia de investigación colectiva desarrollada en el taller de investigación psicoanalítica, Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, del año 2021. La modalidad de trabajo es la de aprender aprendiendo, donde los participantes aprenden los componentes de una investigación mientras la desarrollan. Este enfoque busca integrar aspectos emocionales, conceptuales y prácticos del aprendizaje, fortaleciendo el trabajo en equipo y el compromiso ético. Marta, se escucha entrecortado lo que estás leyendo. ¿Se escucha entrecortado? Sí, Ujú. retírate un poco del micrófono, es posible que eso ayude. Ah, bueno. Me acerqué porque decían que se entrecortaba el audio. Bueno, fíjense ahora. El texto no, dice que, perdón, la autora resalta que la práctica clínica es individual. La formación y el pensamiento psicoanalítico se enriquecen enormemente en espacio. El texto detalla la ruta metodológica construida colectivamente, que consta de 5 momentos clave. Se pierden las últimas palabras, se entrecortan y se pierden. ¿Querés Se que pierde. yo siga, Sí, Marta? sí, Dale, Cecilia. ¿Qué? retomo. ¿Querés que yo siga la lectura? Sí, que no Dale, puedo hacer otra cosa, no. dale. Bueno, entonces continúo con la lectura. Decía que la autora resalta que, aunque la práctica clínica es individual, la formación y el pensamiento psicoanalítico se enriquecen enormemente en espacios grupales. El texto detalla la ruta metodológica construida colectivamente, que consta de 5 momentos claves: ejercicios colaborativos, análisis del caso clínico, diseño de la estrategia metodológica, recolección de la información, análisis de la información. Este proceso, que parte del análisis de casos clínicos de los propios terapeutas, garantiza una conexión constante entre la práctica clínica y la investigación. Reconoce que sus investigaciones toman del método científico la manera de aproximación al tema de estudio, la identificación del problema, el planteamiento de las hipótesis y la elección del marco teórico; de las ciencias sociales, la necesidad de una aproximación multidisciplinaria, la inscripción en un contexto histórico, la primacía hermenéutica de la pregunta; y del psicoanálisis, la recolección de información relevante con métodos cualitativos, dada la conexión con una práctica clínica que se enfoca en el sujeto del análisis como ser único. La pregunta que le propusimos a Laura es si inscribiría la investigación psicoanalítica dentro de las investigaciones cualitativas de las ciencias sociales, o si consideraría que la investigación en psicoanálisis tiene alguna especificidad. Y si fuera así, ¿cuál sería? Laura, tus 10 minutos. 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 10 minutos
Bueno, muchísimas gracias. Quisiera empezar mi intervención agradeciendo a las organizadoras de este conversatorio por sostener dentro de FLAPSIP un interés vivo por la investigación psicoanalítica. Convocarnos a trabajar un domingo por la tarde-noche para coordinaciones previas dan cuenta del nivel de involucramiento que tienen y del interés en nosotros de responder a ese llamado. Antes de empezar a responder a las preguntas que me han planteado, quisiera dar cuenta de algunos antecedentes que me van a permitir dar contexto a mi respuesta. Lo primero que quiero compartir es sobre el inicio de esta iniciativa. Como lo narro en el artículo, el taller de investigación psicoanalítica del CPPL surge de la convergencia de intereses. De un lado, el del CPPL de materializar un antiguo deseo de contar con un espacio que promueva la generación de pensamiento psicoanalítico en nuestra comunidad, conformada por formandos, formandas, supervisores, profesores, egresados, graduados de la formación, entre otros. Y de otro lado, el interés de miembros diversos de esta comunidad por ser parte de este proyecto en un momento complejo como el vivenciado durante la pandemia. Crear este espacio durante la pandemia no es un dato menor por la importancia que adquirió este contexto social y sanitario en nuestras vidas, limitando el contacto físico, limitando el encuentro. Otras formas de encontrarnos fueron hallando su propio camino para el intercambio. La convocatoria tuvo una muy buena acogida y pudimos trabajar colectivamente interactuando en esa nueva realidad que nos planteaba la pandemia, a través de la pantalla. Nos conocimos presencialmente solo al final del proceso. El deseo estuvo desde el inicio. El cuerpo se hizo presente al final. Nuestra pregunta de investigación, ¿qué cambios y permanencias se producen en el campo psicoanalítico, la supervisión y los espacios de soporte comunitario de la comunidad del CPPL en el contexto de la pandemia? Da cuenta de nuestra inquietud por registrar en el momento lo que estaba ocurriendo en el espacio terapéutico en un contexto donde tanto terapeuta como paciente compartían una realidad sanitaria preocupante. En nuestra investigación tratamos de dar cuenta de la interacción de la realidad externa con la realidad interna. Ahora bien, cuando me preguntan si inscribiría a la investigación psicoanalítica dentro de las investigaciones cualitativas de las ciencias sociales, o si consideraría que la investigación en psicoanálisis tiene alguna especificidad y de haberla, ¿cuál sería esta? Me quedo pensando en cómo el psicoanálisis tiene una plasticidad propia para estar ubicado en el entre. Atento a los procesos internos, en el inconsciente, por ejemplo, no queda atrapado en ello, sino que apertura su reconocimiento de la importancia del encuentro con los objetos externos, al vínculo que se establece entre ellos, entre otros. Por supuesto que la investigación psicoanalítica comparte elementos con las investigaciones cualitativas de las ciencias sociales, pero posee especificidades que también la distinguen. Por ejemplo, el enfoque y su metodología. El inconsciente y los procesos psíquicos son su objeto de estudio por excelencia. Su método, tal como lo trazó Freud, está centrado en la interpretación de la palabra y el análisis de la transferencia y contratransferencia en el contexto de la relación terapéutica. Tanto la investigación psicoanalítica como las investigaciones cualitativas buscan comprender fenómenos complejos a través de la exploración profunda. Las bases son las narrativas, las experiencias, los discursos. Sin embargo, la segunda está interesada en abarcar una gama mayor de fenómenos sociales que solo el inconsciente y la subjetividad individual. ¿En qué contexto se desarrolla la investigación psicoanalítica? Principalmente en la relación terapéutica, donde la transferencia y la contratransferencia juegan un papel crucial en las intervenciones de él o la terapeuta. Así, en términos metodológicos, la investigación psicoanalítica puede hacer uso de la interpretación de la palabra, la asociación libre, la exploración de la historia individual, el análisis de la transferencia y contratransferencia, a fin de tener una mejor comprensión de los procesos internos del o la paciente. La especificidad de la investigación psicoanalítica radica en su enfoque de la exploración del inconsciente y en el uso de la relación terapéutica como herramienta de investigación.
El objetivo es comprender la estructura psíquica del individuo, los procesos inconscientes que influyen en su comportamiento y experiencia. El análisis de la transferencia, la relación entre paciente y analista es fundamental para acceder a esos procesos. Y en nuestra investigación hicimos uso de ello cuando trabajamos analizando los casos clínicos seleccionados en el equipo. Desde esta pareja terapéutica es que obtuvimos cómo se vivenciaban los cambios y las permanencias en el campo psicoanalítico atravesado por el contexto de la pandemia. Las ansiedades ligadas a la muerte, por ejemplo, que muchas veces no podían ser verbalizadas y que se expresaban en ese cuerpo que vomitaba, o en elementos de pulsión de vida, de conexión, que llevaban a pacientes a sostener el proceso terapéutico desde las azoteas de sus edificios, que eran donde encontraban privacidad y donde podían instalar su habitación psicoanalítica. Evidentemente, la investigación psicoanalítica en tanto caso clínico se centra en su singularidad del caso individual. La generalización queda limitada a diferencia de la investigación cualitativa que busca establecer patrones y generalizaciones más amplias sobre los fenómenos sociales. Y esto lo obtuvimos ampliando el universo donde obteníamos la información. De ahí que entrevistamos a otros terapeutas, supervisores, otros miembros de la comunidad del CPPL, buscando esas coincidencias que nos permitían encontrar otros elementos que estaban en juego en esta vivencia social y sanitaria compartida entre el terapeuta y él o la paciente. Si bien se puede hablar de generalizaciones a partir de la investigación psicoanalítica, estas suelen ser de un nivel diferente a las investigaciones cualitativas, centrándose más en la comprensión profunda de esa subjetividad individual que en la generalización estadística. Y sobre la segunda pregunta que me hicieron, respecto al modelo de investigación colectiva que es presentado como sumamente enriquecedor, pero sin embargo señalan que si al buscar un consenso grupal para definir el tema y el enfoque, qué riesgos existen y de qué se diluyen las diferentes perspectivas de los investigadores que pueden ser conflictivas en favor de una pregunta de investigación más segura, entre comillas, y consensuada. Puedo hablar, desde mi experiencia, que ese proceso colectivo ha sido sumamente enriquecedor. Construir en grupo los objetivos de la investigación, los límites, los alcances de esta, la selección de los casos clínicos y de población objetiva, a quienes entrevistar, entre otros, ha sido sumamente valioso. No solo nos permitió afinar los componentes de la investigación, sino que además ello permitió mantener el deseo de sostener la investigación durante todo el tiempo que duró esta. El involucramiento de cada miembro del taller fue vital para lograr desarrollar el proceso de investigación y la redacción del informe final. Debemos recordar que estos procesos de investigación, en nuestro caso, no cuentan con un financiamiento específico. Las personas que nos involucramos en ello lo hacemos en adición a todas nuestras otras labores cotidianas y profesionales. Es energía, tiempo, ganas, expectativa puesta a disposición y sostenida desde el deseo de investigar grupalmente, colaborativamente. Finalmente, debemos recordar que quienes se forman en el CPPL cuentan con experiencias diversas de formación universitaria en pregrado, de experiencia profesional y de perspectivas psicoanalíticas. La diversidad ha sido parte de la riqueza de este trabajo colectivo desarrollado en el taller de investigación psicoanalítica del CPPL. Muchas gracias. Gracias, Laura. Muy bien por el cumplimiento del tiempo, además. Bueno, me toca presentar a Luis Vicente Migueles. Él es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista de amplia trayectoria clínica, hospitalaria y privada, docente universitario. Actualmente coordina un espacio de investigación en psicoanálisis y es miembro del grupo clínico Fragmentos, creado por Fernando Ulloa. Es autor de numerosos libros y también de numerosas publicaciones en distintos medios del país y del extranjero.
Entre los últimos libros que ha publicado se encuentran Como Freud frente al Moisés, Recuperar el valor de la investigación en psicoanálisis, creo que fue editado en 2020, y Exploraciones, un psicoanalista por los territorios del arte, del 2022, ambos en editorial Letra Viva. En el escrito de Luis, que se titula Investigación en psicoanálisis, una apuesta conjetural, él sostiene que la principal herramienta de los psicoanalistas, el inconsciente, es fundamental no solo en el trabajo clínico, sino también en la investigación de la cultura. Propone utilizar el inconsciente como una linterna que alumbra oscuridades para analizar obras culturales, costumbres sociales o fenómenos de la subjetividad actual. Propone sumergirse en una obra cultural para acercarse a sus orígenes y a las fuerzas inconscientes que aún actúan en ella. Este proceso se realiza a través de lo que él denomina resonancia psicoanalítica, donde la subjetividad del investigador se ve afectada por el objeto cultural, en tanto que participa de lo reprimido en lo social y cultural, de la misma manera que un síntoma cultural participa de lo reprimido en lo personal. Estoy citándolo ahí. Esta consideración le permite interpretarlo como un síntoma cultural. El objetivo no es simplemente descubrir una verdad objetiva, afirma Luis, sino producir nuevas interpretaciones que surgen al recuperar lo que ha sido reprimido o excluido en los hechos culturales. El autor concluye que cada una de estas interpretaciones debe ser considerada una conjetura, que espera ser corroborada o desestimada en un proceso que se asemeja más a una tarea creativa que a un método científico tradicional. Es en este contexto que nos interesa preguntarte sobre la tensión entre descubrir, encontrar y dejarse alcanzar, resonar. Dado que el psicoanálisis opera como teoría y método de interpretación, ¿en qué se diferenciaría esta escucha de la que se encuentra presente en investigaciones del campo de las ciencias sociales y humanas, por ejemplo, de abordaje cualitativo de tipo interpretativo? Bueno, te damos la palabra, Luis. Gracias. Ok. Bueno, primero agradecer esta invitación a esta mesa de debate y agradecerle a Marta de Justi que me invitó a participar de la revista a través de un escrito que dio origen a la invitación actual y a todo Flapsit, con el cual yo me encontraría acá como un amigo extranjero, ya que no pertenezco a ninguna de las instituciones convocantes, pero que me interesa mucho la labor que vienen haciendo y hoy se reafirma en esta mesa que comparto. Hay una serie, una cantidad de puntos que fui anotando que me resultaron absolutamente comunes en las distintas exposiciones y quería después tomar alguno de ellos porque me parece que vale la pena debatirlos entre nosotros también, los que presentamos. Con respecto al- a la pregunta y a la investigación en psicoanálisis, eh, yo parto de una idea que es la de poner a trabajar en el inconsciente. Por lo tanto, es evidente que lo que estoy señalando con esto es algo del orden de la subjetividad y por lo tanto de cómo queda involucrado el que investiga en el acto de investigar. Tomo como punto de partida aquello que tomaron todos, que el psicoanálisis no solamente es un proceder terapéutico, sino un método de investigación. Y que lo coincidente es que el método de investigación es también el proceder terapéutico. Es decir, que la investigación en torno al síntoma, las sobredeterminaciones del síntoma, las causalidades que dieron lugar a ese síntoma, forma parte de la cura.
Es decir, no hay un método terapéutico por un lado y una investigación por otra. Por lo tanto, no hay aplicación del psicoanálisis, sino que es permanentemente una praxis en la cual después tendremos tiempo para teorizar esa práctica, pero es la práctica la que nos guía. Con respecto a lo que a mí me llevó a pensar en recuperar el valor del psicoanálisis, fue justamente lo que coincidimos con Beatriz en un libro que es el Moisés de Miguel Ángel. Para mí el Moisés de Miguel Ángel es una pieza clave en relación a las preguntas que se hace Freud sobre la validez de las interpretaciones, además de que pone en juego lo que significa para él una tarea de investigación, que él la va reformulando a lo largo de toda su obra, va hablando de esto a lo largo de toda su obra. La investigación para él siempre tuvo un carácter arqueológico, es decir, encontrar aquellas huellas que dejó de alguna manera una experiencia pasada y con ellas poder leer y configurar un relato conjetural. Por supuesto que no se puede recuperar la experiencia misma, se encuentran las huellas, son las huellas las que nos hablan. Freud, en ese sentido, y en el trabajo de el Moisés que hace, el Moisés de Miguel Ángel, dice lo siguiente, lo leo textual. Dice, lo que escribió con letra tan imprecisa o tan equívoca que puede hacer posible, dice, lo que el maestro, refiriéndose a Miguel Ángel, dejó aquí, en la escultura del Moisés, lo que dejó aquí escrito en la piedra, lo escribió con letra tan imprecisa o tan equívoca que puede hacer posible lecturas tan diferentes. ¿Se entiende la observación que hace Freud? Dice, aquello que dejó escrito en la piedra, es decir, en la escultura, en la obra artística, Miguel Ángel, puede ser leído de distintas maneras, puede ser tan equívoco que uno puede tomar una cosa y otro tomar otra, y todas son valederas o no. Freud se encuentra con el Moisés en la iglesia de San Pietro in Vincoli, y lo que descubre es que él ve otro Moisés que el que todos los críticos de arte definían. Es decir, el sentido que tenía el Moisés para ese momento y para la mayoría de los críticos de arte era que el Moisés estaba a punto de levantarse y romper las tablas frente a el pueblo que había tomado un camino politeísta y que se oponía de alguna manera a la idea de un Dios único. Estaba a punto de romper las tablas y se iba a levantar para romper las tablas. Moisés, ese era el Moisés bíblico, que es el sentido que le dan a la escultura de Moisés hecha por Miguel Ángel. Freud ve otra cosa. A través de lo que después va a fundamentar como el método de Morelli, que Beatriz lo ha desarrollado bien, así que no voy a insistir sobre eso, es decir, de aquellas huellas que quedaron en la escultura y que él lee de una manera diferente, es decir, esas huellas lo llevan a una mirada diferente sobre la escultura. La escultura le habla distinto a él de lo que le hablaba a otros que estaban imbuidos tal vez por el sentido bíblico, es decir, aplicaban un saber sobre algo que veían. Esto implica un tipo de conocimiento que es la aplicación de una teoría sobre algo. Freud no hace eso. Se encuentra con algo que le dice algo distinto, una novedad, algo
que lo asombra. Todos leyeron seguramente en el Moisés cuál es la conclusión de él, que el Moisés de Miguel Ángel no va a romper las tablas, sino que va a permanecer eternamente sentado, va a inhibir su furor ante ese pueblo díscolo y va a conservar las tablas consigo. Esto lo lee, no voy a detenerme en esto porque no me voy a llevar los 10 minutos, en una serie de huellas que él encuentra en relación a la mano, la barba, cómo toma las cosas y cómo toma las tablas que estaban invertidas. Es decir, que él con el cuerpo las sostiene antes de que éstas se caigan, después de lo que él interpreta como la expresión de furor. Fíjense que él no habla de Miguel Ángel ahí, habla del Moisés. Es decir, le supone al Moisés una intención y uno diría un inconsciente también. Le habla distinto a Freud que a los otros. Y eso, lo que él desarrolla, es un relato sobre eso que él escucha en ese Moisés, que él lee, mejor dicho, en ese Moisés. Ahora, él se pregunta si eso lo introdujo Miguel Ángel, si eso que él ve como intención de retener las tablas y no romperlas, a diferencia de lo que pensaban otros investigadores, lo introduce Miguel Ángel. Y ahí es donde se abre la cuestión, ¿no? De si lo que se lee en un síntoma, porque él lo vamos a abrir en esta dimensión también de lo sintomático, puede ser leído de distintas maneras. Puede tener distintas interpretaciones, puede ser valorado de distintas formas. Esa es la pregunta que uno introduce en el psicoanálisis. ¿Cuál es la validez que tiene una interpretación? ¿Cuál es la validez que tiene una interpretación de lo que nosotros nos ocupamos, que son de los síntomas, que pueden ser los síntomas individuales o los síntomas culturales? ¿Cuál es la validez que le podemos dar a eso? Porque puede ser un delirio. Freud se preguntó siempre y estuvo planteándose siempre la cuestión de entre el delirio paranoico y la interpretación psicoanalítica. Finalmente pudo decir, triunfé donde el paranoico fracasa, pero siempre estuvo preguntándose eso, si la interpretación, ¿cuál es el fundamento de verdad que la interpretación psicoanalítica tiene? Y ahí yo voy a desarrollar brevemente lo siguiente. Sí, para te que queda lo ya un sigamos. minuto, ya estamos sobre Bueno, el tiempo. Dale, dale, sí. brevemente. Entonces, lo que llamo resonancia tiene que ver con lo que en psicoanálisis se entiende por transferencia contra transferencia. Es aquello que algo impacta en uno, que pone en movimiento algo que no era hasta ese momento sabido. Eso lo pone en movimiento para interpretar y pensar esas huellas que aparecen condensadas en algún síntoma. No es fuera de eso, porque toda interpretación tiene ese registro de resonancia. Toda interpretación muerde con algo del inconsciente personal. La explicación que Freud se da en relación a esto lo llevó, y esto desarrollaría mucho más, pero lo que quiero decir es que en el momento que él está investigando sobre el Moisés, él está escribiendo y analizando a El hombre de los lobos. Y se hace una pregunta similar en relación al hombre de los lobos. Si aquello que es lo que él interpreta del sueño del hombre de los lobos tiene su fundamento en una experiencia infantil o es algo que está
transferido desde lo actual hacia el pasado y no que haya algo que haya dejado huella. Evidentemente nunca va a encontrar la experiencia. La experiencia se pierde. Lo que encuentra es las huellas de esa experiencia. El psicoanálisis con eso puede hacer algo, que es producir algo nuevo. La interpretación genera la posibilidad de un nuevo relato, de una nueva narración en lo que es el psicoanálisis individual. Y lo que es a nivel de los síntomas culturales, lo que genera es la apertura de seguir desarrollando algo que hasta ese momento estaba reprimido, estaba excluido de esa obra cultural o de de ese síntoma que de alguna manera lo representa y que representa alguna obra. En ese sentido, yo creo que siempre la conjetura es posteriori, es decir, yo conjeturo algo, pero solamente puedo validarlo en el caso de un paciente por lo que sigue después. Si esa construcción tiene validez, es algo que relanza el relato, permite salir de la repetición memorativa siempre igual. En el caso del análisis de un síntoma cultural, permite abrir nuevas producciones culturales. Es decir, puede ser nuevas escrituras, como acá se dijo, o nuevas obras, pero siempre implica la posibilidad de que eso remita a una nueva construcción. Bueno, esa era la idea que estaba y creo que la pregunta apuntaba ahí, ¿no? Gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, pasamos Marisa y... Sí, yo tengo una pregunta del chat. Abrimos la parte de intercambio entre todos, así que aquellos que tengan preguntas, por favor, la pueden poner en el chat. Tengo una pregunta de Luis Correa a los 4 expositores que dice así: el conocimiento que genera el método psicoanalítico, sea que se lo caracterice como hermenéutico, conjetural o de otro modo, ¿cómo puede articularse, enriquecerse o aportar a los saberes de otras disciplinas, tanto dentro del campo de las ciencias sociales o humanas y de las ciencias físico-naturales? Si quieren ir... ¿Hay alguna pregunta más? No, te todavía parece? no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Correr la pregunta esa para los 4? Sí, mientras ¿Sí? van acaso... Y si les parece, yo puedo dar alguna idea, porque mi impresión es, digamos, que el objeto determina el método y no al revés. Entonces, si el objeto de estudio es, no sé, algo ínfimo, voy a utilizar un microscopio que no me va a servir para encontrar nada en el inconsciente. Lo digo de una manera irónica, pero la síntesis es esto. O sea, por supuesto que el psicoanálisis es aplicable a todos los productos humanos y de pronto incluso Freud interpretó hasta las piedras. O sea, interpretar quiere decir leerlas como un relato o como un texto. Como dijo Luis mismo, ponerla en contexto. Si este es el método hermenéutico y luego así funciona, podemos hacerlo funcionar en todas las producciones humanas, podemos aplicar el psicoanálisis ya no como método, como herramienta terapéutica, sino también como método de investigación a otros productos de humanos que no sean necesariamente
otros productos culturales que no sean necesariamente dentro de la clínica. Pero ¿esto quiere decir enriquecer otras disciplinas? No, no lo sé, no estoy segura. Creo que voy a utilizar el método acorde al objeto de estudio. Esto era todo lo que quería decir. Sí, coincido con lo que dice Beatriz. En ese punto no podríamos saber de qué manera enriquece a otras disciplinas. Sería cuestión de que las otras disciplinas puedan hablar de cuáles son los efectos que tiene la aplicación de este método en relación a la historia, al arte a la cultura en general. Lo que yo creo que sí, la investigación, por ejemplo, las obras artísticas pueden enriquecer a la práctica del psicoanálisis, pueden abrirle los oídos a cuestiones que están enterradas en esas obras y hacer generar algún tipo de conocimiento que podía estar excluido. Y además, integrar algo del orden de la historia cultural a la historia contemporánea. Es decir, quiero decir que para el psicoanálisis es importante abordar esto. No sé si para los otros ámbitos de investigación les sirva esto. Eso tendrían que verlo los que investigan en otros ámbitos. Por supuesto que es parcial la investigación del psicoanálisis, no anula las otras. No es decir, como todo saber es limitado, tiene su cuestión mm, el límite estaría en el punto en el que no se puede decir todo ya sobre algo. Y eso es casi estructural. Así que lo que puede hacer el psicoanálisis, si entendí tu pregunta, es aportar la idea de que no todo lo manifiesto es lo que está construido de una manera también intencional y manifiesta, sino que hay cosas que están participando en lo manifiesto y que no tienen ni siquiera autor determinado, sino que construyen al revés. Podemos decir que a Precup se constituye el sujeto a partir de lo que se descubre, no que el sujeto está antes de lo que se descubre. Esto es una idea original del psicoanálisis, porque cuando uno analiza algo, en un caso de la clínica, no es, el sujeto surge también de lo que el análisis produce. Es decir, un nuevo sujeto se constituye. Hay una nueva narración, una nueva historia que aparece contada de otra manera y que eso no estaba de entrada. Yo creo que esto puede ser un aporte, pensar en la dimensión inconsciente y esto de que toda investigación tiene un rasgo autobiográfico. Es decir, el investigador no está por fuera del objeto que investiga. El campo del investigador, en el campo de la investigación está el objeto de investigar y el investigador mismo. Y la relación que se crea, ese entre que se habló hoy, es lo que produce nuevas significaciones, rompe sentidos coagulados. Hay otra pregunta. Sí, Pero pero Laura y si Ana Claudia también quieren aportar, porque es para los cuatro. Laura, sí. quería aportar, me pareció bien interesante la pregunta de Luis. Yo la entendí como este conocimiento que se puede generar en el ámbito psicoanalítico se articula o enriquece otras disciplinas como las ciencias sociales, etc. Y yo pensaba, lo digo como modo de
digamos, de borrador y de ensayo, que brinda la singularidad de la vivencia de fenómenos también sociales, como el racismo, la homofobia, el machismo, ¿no? Y esa singularidad de cómo está siendo vivenciado por nuestros pacientes, también da un aporte significativo a esa comprensión, digamos, más amplia de generalización sobre estos fenómenos. Y a la vez estas comprensiones de estos fenómenos también nos cuestionan a nosotros como terapeutas, como analistas, cuánto de nuestro trabajo también significa deconstruir estos elementos de racismo o machismo que podemos llevar dentro. Entonces es como un ida y vuelta, me parece, ¿no? O sea, porque no es que, digamos, solo estamos como encerrados en esa habitación psicoanalítica, sino que también estamos formando parte de una sociedad, de un entorno cultural que también afecta tanto a uno de los otros componentes de la diada analítica. Y ese interjuego, digamos, entre lo individual, singular y lo social, general, me parece interesante que sí puede haber como elementos que se conectan y que pueden dar aportes en ambas direcciones. Buenísimo, Laura. Ana Claudia, ¿querés aportar algo más? Sí. Sim, é só para agregar ao que os colegas de mesa comentaram, mas da mesma forma que certamente a psicanálise enriquece por um olhar que é próprio, uma escuta que é específica para fenômenos, matérias, conteúdos de outras áreas do conhecimento, eu acho que é muito importante que nós, psicanalistas, investigadores do psiquismo e das relações, enfim, que a gente se deixe afetar pelas outras matérias, pelas outras ciências, pelos outros conteúdos, porque na medida em que a gente não se fecha no arcabouço teórico de conhecimentos da psicanálise, a gente está aberto para as coisas que vão acontecendo na vida real em todas as áreas do conhecimento, a gente também segue sendo empurrado nesse sentido da investigação, seja no consultório, na pesquisa, na escrita, nas instituições. E aí eu tomo a liberdade de já adiantar um pouco a questão que a Liliana vai trazer no chat, mesmo que vocês agora leiam a pergunta na íntegra, mas eu acho que tem a ver com o comentário anterior, que é que a gente já tem um conhecimento prévio, estando na clínica, estando nos lugares onde a gente trabalha, ou estando frente à pesquisa ou à escrita, a gente já tem todo um arcabouço de leituras, de estudos e de escuta da alma humana, das problemáticas, do social, do cultural. Então, quando a gente se debruça sobre um escrito ou sobre uma pesquisa, ainda que a hipótese seja sempre aberta, seja sempre o que a gente vai buscar minimamente responder, mas a gente já tem um pano de fundo consistente, né? Então, acho que tem a ver com isso de ter um conhecimento, mas mesmo assim sempre se deixar ser afetado pelo que a gente ainda não sabe, ainda não dominou. Ok, bueno, muchas gracias. Voy a leer igualmente la Hay pregunta de Viviana una mano Mesina. levantada, Marisa. Roberto, ahí dan. ¿Cómo? Y hay una persona que quiere hablar de Roberto. Sí, si me permite, buenas noches. Soy de Perú, de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica, de la Asociación Peruana de Psicoanalítica de Niños y Adolescentes.
egresado del centro CPPL y también miembro de FREPAL y he hecho mi doctorado en la Universidad de El Salvador, en Argentina. Me permito esta presentación porque la verdad que estoy muy contento de esta participación en esta discusión en FLAPSIP sobre el método y la relación, el método psicoanalítico y la relación con la sociedad y la cultura. Yo creo que a veces no nos damos cuenta del trabajo psicoanalítico que uno hace con determinadas personas, que pueden ser historiadores, que pueden ser economistas, que pueden tener diferentes profesiones y que empiezan a mirar su trabajo desde otra perspectiva. Por ejemplo, pensar en hablar del concepto de la historia del yo de una persona en la época medieval al yo actual, ¿no? En donde el yo medieval se sentía parte de la propiedad del señor feudal. Y ahora andamos con un individualismo tan importante y tan desarrollado que a veces se está alejando un poco del contacto con los demás. Eso es solamente una presentación, de una observación de cómo podemos ver que un historiador puede empezar a ver la cultura y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, un historiador que conozco de hace mucho tiempo presentó un trabajo sobre cómo eran las relaciones interpersonales de las parejas en la época pre-republicana en el Perú. Y eso es también una manera de entender y de comprender a partir de una visión psicoanalítica que le hace enfocar la vida de las personas de otra manera, y las relaciones interpersonales son importantísimas también. Creo que Freud nos enseñó un poco a través de del trabajo con sus pacientes cómo él podía entender mejor las diferentes patologías, las neurosis de angustia, las neurosis de defensa, hasta el narcisismo, etcétera, etcétera. Nos ayudaba a comprender un poco más a esas personas a la hora que uno podía verlas, leerlas. En la literatura, etcétera, podemos encontrar algo parecido. Gracias por escucharme. Gracias, Roberto. Bueno, son ya 21:39, con lo cual digo, leo esta pregunta y vemos si hay alguna más, como para también ir cerrando, ¿no? La pregunta de Liliana Mesina es la siguiente, que es también para todos los expositores. ¿Será posible investigar sin ningún conocimiento previo, teniendo alguna hipótesis? En el trabajo analítico intentamos abstenernos de hacer juicio o empujar hacia alguna lectura particular, pero tenemos la teoría de fondo de todos modos, incluso aunque no seamos tan conscientes de ello. ¿Cómo aparece esto en relación a la investigación científica? Bueno, voy a ser breve y así todos podemos participar. En relación a esta posibilidad de tener una hipótesis previa, en realidad la hipótesis nunca puede ser previa porque es una conjetura que se formula en relación a una pregunta, es decir, lo previo es el interrogante. Nos interrogamos acerca de aquello que no conocemos. La conjetura es una posible respuesta, es decir, la hipótesis es una respuesta conjetural, lo que suponemos que respondería a esta pregunta. No sé si es clara mi respuesta a esta inquietud que plantea Liliana. Y aquí estoy. Agregaría algo más. El peligro que a veces tenemos es que la hipótesis la formulemos desde la teoría, es decir, desde un saber ya establecido, aunque sea el saber del inconsciente, de los escritos de Freud, Lacan, Melanie Klein o quien sea. La hipótesis me parece que ahí sería totalmente resistencial a la posibilidad de
la escucha y la posibilidad de la lectura de aquello que se nos presenta como interrogante. Lo que yo decía de lo conjetural está en que toda construcción, toda interpretación tiene ese carácter, no puede ser un saber establecido y tiene la característica fundamental de necesitar del otro para poder confirmarse o no, o negarse, cambiar. Es un entre. A mí me parece interesante que la cuestión del entre esté permanentemente. Entre inconsciente, inconsciente, no hay otra posibilidad. No, si venimos ya con hipótesis, estamos en otro tipo de investigación, que no me parece mal, pero es otro tipo de investigación. La especificidad de la investigación en psicoanálisis es que no tiene la hipótesis previa. La va construyendo, sí. Tenemos otra pregunta de Fabián Caporale. Estamos sobre hora. Digo, pregunto en relación a poder hacer un cierre entre todos. La voy a leer igual, porque si no podemos contestar, tal vez queda para un próximo debate, ¿sí? Si nos quedamos con ganas de seguir compartiendo. La pregunta de Fabián es, en un mundo donde las categorías predominantes están concebidas con cargas sádicas, intensas y de modo extremo, tales como extranjero, nativo, buenos, malos, ¿cuál es el lugar de la investigación psicoanalítica para la renovación de la subjetividad? Qué bárbaro, sí. Sí. Hay muchos agradecimientos. De Mónica Fabeluque, de Elena Alburqueque, de María del Carmen Raffo. Bueno, esto son las cuestiones del chat. Pero, ¿qué hacemos con esta pregunta? Si quieren... Podríamos ensayar alguna. No, tal vez. da para Da trabajarla en para otro próximo momento. debate. Es decir, cómo interviene el psicoanálisis en la subjetividad de nuestra época. Es como para desarrollar todo otro debate, la verdad que sí. Lo leo, digamos, para quedarnos con ganas de seguir intercambiando en tal caso. Bueno, muy interesante el debate, con generosos aportes y muy fecundo para seguir. Muchas gracias. Bueno, están todos haciendo felicitaciones también de Silvia Jackman. Bueno, la verdad que llegamos al final de este espacio. Cecilia y Marta, si quieren cerrar. Sí, yo en verdad esto también fue una apuesta, ¿no? El hecho de todo este proceso, este recorrido que se hizo a partir de decir vamos a poner la investigación psicoanalítica en debate. O sea, no teníamos, empezamos a pensar cómo lo hacíamos, bueno, utilizar el soporte de la revista, después esto, pero cada paso se iba construyendo sobre los anteriores. Yo estoy profundamente agradecida pues ya lo dije, a los participantes, todos, es decir, aquellos que pudieron poner su trabajo y los que van aportando. Pero me parece que en esto hay algo también del futuro del psicoanálisis, tener la posibilidad y jugar la apuesta de poner nuestras ideas entre nosotros en juego. Eh, bueno, es lo que les quería decir, muchas gracias. Y Ceci. Bueno, a ver, por un lado, plantear un poco o encuadrar un poco esto de las preguntas que orientaron el intercambio con los y las participantes de las escrituras, de los escritos, que de algún modo estaban atravesadas por la pregunta por la especificidad de la investigación en psicoanálisis, el sentido, la finalidad y el modo de investigar en el campo del psicoanálisis. Me pareció muy, bueno, muy interesante y muy enriquecedor las aristas que cada quien fue señalando, solamente sin pretender hacer una síntesis, pero
tirando algunas líneas, diría que me parece que surgió que no parece estar solo esa especificidad o excluyentemente esa especificidad en los objetos que se aborda, ya que no solo está llamado a hablar del inconsciente y sus manifestaciones, es decir, a tomar la clínica como fuente y objeto de investigación, sino también que puede interrogar a la cultura, ¿no? En clave de sus síntomas, como diría Luis. Sin embargo, aparecieron varias cuestiones ligadas a lo específico vinculado como al método, ¿no? En una tensión que acerca a la investigación en psicoanálisis y la aleja a la vez de una perspectiva que podría identificarse como hermenéutica, interpretativa, cualitativa. Pareciera encontrar parte de la especificidad en el modo de leer o de escuchar los temas, problemas, objetos de investigación, en el modo de comunicar, transmitir, usar el lenguaje, en el modo de involucrar a quienes investigan desde su resonancia, desde su singularidad, desde su involucramiento, y en el tipo de conocimiento que se presenta como, como fisurado, inacabado, un no todo. Me parece que independientemente de que son temas que vale la pena seguir intercambiando, creo que espacios como estos contribuyen a no solo a seguir sosteniendo la vigencia del psicoanálisis eventualmente como terapéutica en el medio de los embates que vienen sufriendo hoy los modos y las estrategias de atención al malestar en nuestra época, sino también a pensar en algo de lo que varios de ustedes trajeron, que tiene que ver con pensar el psicoanálisis también, o qué tiene para ofrecer el psicoanálisis para comprender la época, no tanto o no solo para aportarle a las disciplinas o a otras miradas disciplinares, sino para dialogar o articularse o no con ellas, pero sí a pensar o para pensar las formas en que, bueno, se expresa el malestar, el sufrimiento hoy, y por qué no, para pensar lo humano en tiempos de tanta deshumanización, ¿no? Así que, bueno, nada, agradecer también como Marta a todo el equipo que estuvo detrás de esta organización y a todos los que participaron con sus escritos y participaron en este convite de intercambio que hemos sostenido. Bueno. Muy rico. Propongo sacar los audios y hacer un aplauso generalizado. A ver, ¿se puede? Sí, claro. ¿Sí? Por ¿Sacamos? supuesto. Bravo. Muchas gracias. Muy interesante. Y una Gracias. foto Muchas con la gracias a revista. todos, todas. Muchas gracias por todo. Gracias. Nos vemos en el Congreso. Gracias. Nos vemos en el Nos Congreso. vemos en el noite. Congreso. Nos vemos en Muchas el gracias. Nos esperamos, Facundo, Luis. Nos Boa vemos. noite, obrigado. Sí, sí, ahí estaremos, Miguel. Ahí estaremos. Bye, bye. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Chao, hasta Buenas luego. noches. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Muy interesante. Igualmente. Muy Muchas interesante. gracias. Muchas gracias. Gracias.